Buenos días, soy el profesor Hermes José González. Lo importante de tener un sueño, y cuando tú lo alcances, sigue, síguelo alimentando para ver hasta dónde tiene la capacidad de llegar a ese sueño. Quizás tú alcances mejores éxitos, no colocando a stand-by ese sueño cuando ya se haya cumplido, no. Lo mejor de todo está en que cuando tú culminas ese sueño, vienen otros y otros y otros. No quedarse allí estancado, sino relacionar ese sueño con que vienen cosas mejores a tu vida. Y si un sueño se cumplió, trae otro sueño. No quedarte allí, no quedarte estancado. Es como la vida de un profesor. Un profesor docente de pregrado no se queda allí estancado siendo docente de pregrado, solamente si él quiere. Pero la vida le brinda diferentes oportunidades, como por ejemplo, un profesor de pregrado puede realizar diferentes especializaciones, como por ejemplo, en mi caso yo soy profesor, gerencia educativa, formación docente, diplomados de cuarto nivel. Además de eso, cuando termine lo que es la especialización puede ser un posgrado o directamente de pregrado a posgrado. Luego de allí también puede establecer en su vida de organizarse y hacer lo que es un doctorado y después un doctorado, un PhD, especialización y continuar haciendo carrera. ¿Y por qué no otros sueños distintos a esos diferentes sueños? Claro que sí se puede. Y no quedarse allí estancado en un solo sueño. No, no es el deber ser de las cosas. Las cosas en la vida van evolucionando y puede continuar ese sueño tan maravilloso que tú llevas para ubicarte en el tiempo y en el espacio de querer lograr las cosas. Giovanna. Giovanna, una niña estudiosa, casi saliendo al pregrado. Ella vivía la experiencia inolvidable de salir de esa academia. Como todo joven, ella motivada a que se iba a graduar de bachiller, culminar su bachillerato e ir a la universidad. Pero en mitad de quinto año de bachillerato, tuvo que enfrentar una situación muy difícil para Giovanna. Su mamá contrajo una enfermedad incurable, cáncer. Por no hacerse su respectivo chequeo, su mamá obtuvo cáncer en las mamas. Y allí empieza el sacrificio de esta familia. Giovanna, a la mamá le dolían mucho los pezones. Y Giovanna se preocupaba mucho por ella, ya casi en la mitad de su quinto año de bachillerato. Iniciaron todas las actividades con el fin de operar ese cáncer. Cuando de repente el doctor le dice, le tengo una mala noticia. El cáncer se ha convertido en metástasis. Giovanna lloraba inconsolablemente y la mamá le decía, hija, estudia. Solo te queda estudiar. Si yo me voy de acá, las cosas van a ser mejores para ti. Piénsalo bien. No dejes tus estudios, le dijo la mamá de Giovanna a Giovanna. Giovanna, prométeme por favor, le agarró la mano, prométeme por favor que si yo muero, tú vas a estar allí para tu padre y tus otras familias, tus hermanos. Giovanna le prometió. Pero sobre todas las cosas, Giovanna, no, nunca lo hagas, no dejes tus estudios. Giovanna salió de allí, le prometió a la mamá, pero salió inconsolablemente llorando. Llorando porque esa preciosa madre, el destino quizás le jugó algo fuerte en su vida. Nunca pensó que su madre
se le iba a ir. Pero Giovanna escuchó la palabra de aquella madre tan bella y ella inició nuevamente sus estudios y terminó el bachillerato. Cuando él llega a la universidad, la mamá muerta, porque sí, se falleció la mamá. Cuando llega a la universidad, Giovanna, cada vez que iba a presentar cualquier actividad, siempre se acordaba de la voz de aquella madre cuando le decía, estudia por favor. Y Giovanna se esmeraba cada día más por ser la mejor quizás de esa sección. Ella se esmeraba y se esmeraba, estudiaba demasiado Giovanna. Giovanna no se dio por vencida y le dedicó ese título universitario a su madre. Cuando Giovanna vivió la experiencia tan inolvidable de culminar su carrera, fue la número 1 a levantar ese título universitario. Su promedio fue excelente, fue el mejor promedio de la carrera. Y ella se prometió a no quedarse allí. Ella siguió otros estudios universitarios. Se graduó de doctora, medicina, doctora integral, y se fue. Jamás pensaba que le iba a gustar lo de forense. Cuando de repente va pasando por un sitio y ve un cadáver muy inolvidable para ella. Y llegó y dijo, voy a estudiar, voy a prepararme hacia la otra etapa, a ser médico forense. Y empezó a ir allá a donde están los muertos, a la morgue. Cuando ella llega a la morgue, el doctor inspirado le dice, ¿qué vienes a hacer acá, Giovanna? Porque le dio clase. Quiero hacer un posgrado como médico forense. Sí, le dijo. Entonces te toca observar distintos cadáveres. Y ella observaba los cadáveres, como los cadáveres estaban allá, unos putrefactos, otros normales, unos recién llegados, otros que nadie lo iba a buscar. Y Giovanna se enamoró de ese posgrado. Giovanna empezó a estudiar ese posgrado y le iba muy bien. Lo demás es historia. Giovanna fue una niña muy sobresaliente en el contexto de la medicina. Gracias a que un día su mamá, por haber partido, le dejó inculcado, por favor estudia, no te quedes allí, Giovanna. Y Giovanna no se quedó allí. Así debemos ser nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de que ese ser tan maravilloso de nuestra vida se va, no terminar con esa carrera que llevamos, ¿no? Y si logramos el éxito en un momento dado, vamos a calmarnos por un momento y vamos a seguir proyectándonos cada día mejor. Vamos a planificarnos para el futuro, qué es lo que podemos hacer en ese futuro tan maravilloso y tan inspirador que nos espera para continuar una vida pero tan elegante en nuestro mundo, en nuestro andar, en nuestro caminar. A diario nos encontramos con personas que quizás son frustradas, que dejaron a lo mejor una carrera universitaria o que dejaron a lo mejor a las personas que eran tan tratables con ellas y que ahora viven con personas que son arrogantes, prepotentes y ya no son los mismos. Entonces, ¿por qué la desmotivación? La desmotivación ocurre es porque no hay ese empuje de nosotros mismos al querer alcanzar esas cosas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Lo primero que ocurre en una persona para estar desmotivada es la pereza. La pereza juega un papel fundamental en cada ser humano. Mañana lo hago. Es que me da pereza. Y lo contrario de pereza en la forma positiva es la perseverancia. Cuando yo soy perseverante, así tenga mucha pereza, porque el perseverante tiene pereza, no quiere decir un ser humano igual que cada uno de nosotros. El perseverante dice, no aguanto esta pereza, pero como sé que voy a triunfar, voy.
no para salir del paso, sino para lograr el éxito. Y el perseverante sigue, se detiene un momento, se pone a pensar, no, yo no me voy a quedar aquí. No busquemos, señores, ser uno más del montón. No es bueno. No es bueno ser uno más del montón, sino querer cambiar las cosas a través del momento y del tiempo. Entonces, cuando llegue ese propósito de Dios en nuestras vidas, no seas perezoso. No te quedes allí, no te detengas, no te quedes estancado allí. Busquemos la manera de cómo salir hacia adelante en ese modelo de vida que llevamos. Cuando nosotros dejamos la pereza y actuamos con perseverancia, las cosas quizás se te pueden hacer un poco más difíciles. No quiero decir que es perseverante y lo logró, no, sino que ir poco a poco sembrando un pedacito de éxito. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Entonces, ¿cuál es el pensar? El pensar de llevar una meta es, si la culminaste, no quedarte allí estancado. Con perseverancia, seguir hacia otra meta. Tener muchos sueños. La vida tiene muchas oportunidades. Las oportunidades en la vida son incansables. Hay demasiadas oportunidades en la vida. Entonces, ¿por qué enfrascarse solamente en una sola oportunidad o en una sola meta que ya la lograste? Y como estás tan aburrido con esa meta, ya no quiero seguir más. No te quedes así, no seas así. Continúa luchando, porque si en un momento dado tú quisiste esto, tú quisiste aquello, tú quisiste lo otro, entonces quiere decir que lo lograste fue porque cumpliste tu sueño tan maravilloso y no te vas a quedar estancado. José se fue para Egipto y él llevaba sueños en su vida, como todo joven. Él llevaba un sueño en su vida. Vino la esposa de Potifar, lo trató, lo tocó, fue preso, pero a él no se le escapó el sueño de su corazón. Él tenía ese sueño allí, que él en realidad no sabía qué lo que era, pero Dios le estaba mostrando en un momento dado que iba a mandar por encima de muchas personas. Y José no se quedó allí. José continuó esa lucha. Se presentaron los eventos de él interpretar esos sueños quizás al panadero, al copero de Faraón. Hubo esa oportunidad y José la apreció. Y cuando él le dijo ese sueño, esa interpretación del sueño, le dijo a alguno de los dos, o a los dos, a ambos, le dijo: cuando ustedes hablen con el faraón, por favor, recuerden que yo existo acá, que yo estoy acá. Faraón tenía un montón de sueños, soñaba demasiado. Y se le presentó aquel sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces Faraón andaba desesperado, angustiado, porque nadie le decía ese sueño. Y el joven, que soñaba tanto, que estaba inspirado en sus metas, aquel José que en un momento dado fue quizás el esclavo más fuerte de Potifar, ahora pasó a interpretarle el sueño a Faraón. Fíjense toda la escala. Él no se quedó allí con Potifar, fue a la cárcel, dijo: no, yo no pertenezco acá, y se fue, gracias a que Dios le abrió ese mar de oportunidades. No se quedó allí estancado, sino que fue diciendo otro: ya estoy preso y aquí no hay más nada que hacer. No, José continuó luchando por ese sueño que Dios le había colocado, que aún él no sabía qué lo que era, porque cuando él en tiempos anteriores se le acerca a los hermanos y le dice que él está por encima de ellos sienten como envidia porque el papá lo trataba de una forma muy amena. Pero cuando en ese mismo instante allí José tuvo ese privilegio de ver que el sol se le postraba y que las 12 espigas también se postraban, él dijo: yo quiero saber qué es eso, indagaba, yo voy a buscar qué es eso no es algo normal. Pero José no se quedó allí, todo actúa bajo el propósito de Dios, y cuando tú avanzas en la vida es porque hay un propósito, porque una vida sin propósito es
fea, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios está allí en esa vida con propósito, todo actúa para bien, todo obra para bien. Entonces José, en ese momento indicado, en el momento más inesperado de su vida, lo fueron a buscar porque uno de ellos, del cual, de ese sueño, que le interpretó él, José le interpretó a ese copero, él dijo, conocí a un muchacho allá en la cárcel, le dijo a Faraón, que él interpretaba sueños. Vamos a llamarlo a ver si le interpreta el sueño a Faraón. El Faraón lo mandó a llamar, y cuando Faraón lo manda a llamar, él obedeció. Llegó hasta Faraón, y Faraón ya angustiado, desesperado, porque no encontraba quien le dijera o le manifestara su sueño, le interpretara ese sueño tan maravilloso que él había tenido quizás, o un sueño tan desagradable. Faraón, él le pregunta, ¿habla el rey? Hable Faraón. Faraón llegó y le dijo que había tenido un sueño donde unas vacas gordas, existían 5 vacas o 7 vacas, y aquellas vacas eran comidas por 5 vacas flacas o 7 vacas flacas. Aquel joven llamado José, ya tengo la respuesta. Las 5 vacas son 5 años de mucha abundancia, pero las vacas flacas son los 5 años de escasez. Es que viene una escasez para Egipto, le dijo Faraón quizás a José. Sí, viene una escasez muy fuerte. Pero, ¿qué crees tú que deberíamos hacer? Le dice Faraón a José. Allí él empieza él a crecer en el sueño de ese gran Faraón y le dice, ¿por qué no te quedas tú siendo el número 1 después de mí? Y fue sorprendido. Allí donde crece lo que las ramas, las diferentes ramas, crece la economía, porque hay una recopilación de diferentes enseres como alimentos, ganado, bovino, todo lo que se acercaba en ese momento era para acumulación de una buena economía para un eventual evento que venía de escasez. Allí existen los momentos de la administración o los principios de la administración. Allí creció lo que es la planificación, el control, la dirección, la organización entre diferentes, la coordinación. Imagínense, creció todo eso allí, inició todo eso allí en la vida del ser humano, en algo que se convirtió en un sueño para este joven. Y después allí hubo una realidad. Él no se quedó allí estancado, lo logré, no. Él empezó a colocar graneros y cuestiones allí, inventándola para que la economía que estaba tan buena en esos 5 años, él empezó a agregar, y vinieron los otros pueblos a comprarle a Egipto, porque él fue quien acumuló cada uno de esos servicios, cada uno de esos alimentos, cada uno de esos de esa buena economía que en ese momento en Egipto estaba aconteciendo. Pero él no se quedó en la buena economía, él era luchando contra la mala economía que se acercaba, contra las 5 vacas flacas que se acercaban. Allí este joven llamado José no dejó de soñar, no dejó el sueño a medias, no culminó su sueño y se quedó allí, no. Él logró ayudar a sus hermanos y se cumplió el sueño que él tuvo, que el sol se arrodillaba y se arrodillaban las 12 espigas, se le arrodillaron, se cumplió el sueño. Pero él no se quedó allí. Lo que te estoy diciendo es que con esto es que tu sueño no tiene que quedarse allí estancado, sino derivar distintos sueños, tener múltiples sueños en tu vida, múltiples etapas de la vida para alcanzar quizás el éxito. Ya tienes el éxito, bueno, busca más cosas mejores, alcanza cosas mejores, porque todos los días son eventos excelentes y mejores.
¿Por qué achicopalarnos? ¿Por qué estancar esos sueños que quizás cada uno de nosotros tiene en la vida? Hay momentos en que pasamos por dificultad, ya no quiero más esta carrera, ya no quiero más este sueño, ya ese sueño ya puede ser que se convirtió en algo que ya no lo quiero, que ya no lo deseo, porque ya lo hice ya y ya veo que era posible hacer ese sueño.